institución. Muy bien, vamos a presentar la dimensión cultura institucional dentro de las dimensiones de una institución escolar. Antes de entrar en lo que es la cultura institucional, vamos a referirnos a qué significa el término cultura. Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye la lengua, los procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. ¿Cuál es la función de la cultura? La función es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. ¿Cuál es el significado etimológico de la palabra cultura? ¿Cuál es el origen del significado? Proviene del término cultus, que significa cultivo, cultivado. ¿Cuáles son los elementos de la cultura? Los elementos cognitivos, todo lo que el individuo o el conjunto de individuos experimentó, vivió, aprendió, ya sea por ensayo o error, para sobrevivir. Todas sus creencias, todos sus valores, las normas prescriptivas, que son aquellas normas que el individuo considera que debe hacer, y las proscriptivas, que son aquellas cosas que los individuos creen que no deben hacer. Sistemas de signos y símbolos y las formas no normativas de conductas, que generalmente se conoce como la idiosincrasia, aquello que es propio de un grupo de personas, lo que lo hace diferente de otro grupo con respecto a la conducta. Muy bien, cuando nos referimos al concepto de cultura institucional, este término cultura institucional va de la mano con el imaginario institucional, que hace referencia a una imagen o representación que muchas veces se traduce a nuestro lenguaje. Por ejemplo, cuando decimos la enseñanza en esa escuela es muy tradicional, o por ejemplo cuando decimos qué conservadores son los docentes que trabajan en esa institución. Puede también hacer referencia a los estilos, por ejemplo, qué exigentes son en esa institución, o por ejemplo, es increíble cómo en esa escuela todavía no se renueva, no se adapta a los cambios sociales. Muchas veces se hace referencia o se hace alusión a los actores o personajes. Por ejemplo, cuando escuchamos desde que está la nueva directora todo es diferente, o cómo todo mejoró desde que está el nuevo director, es muy elitista esa escuela, o por ejemplo cuando decimos en esa escuela van todos los repitentes, etc. Cada institución va a tener un tipo de cultura y a eso le va a acompañar una imagen institucional. Esta cultura institucional, este imaginario, se encarna en un estilo propio que tiene la institución y en una personalidad propia que tiene esa institución escolar. Muchas veces a esto acompañan aspectos visibles y aspectos que no son visibles. Por ejemplo, ¿qué aspectos podemos considerar visibles? La limpieza en el edificio, el orden, el comportamiento de los alumnos y de los docentes a la entrada o a la salida de la institución, el respeto a los símbolos patrios, la presentación personal, la conducta. Y aquellos aspectos no visibles pueden hacer referencia, por ejemplo, a cómo ellos se están agrupando, qué criterios siguen para agruparse, cómo se organizan, ¿sí? Hay cuestiones que no lo podemos ver, pero que se traducen después en conductas y que sí son visibles. Bien, este estilo y esta personalidad son propios de la institución escolar, y la noción de cultura institucional puede tener diferentes significados dependiendo de
distintos autores, ¿sí? Se puede hacer referencia metafóricamente a la cultura institucional de diferentes maneras. Este es un entramado muy complejo donde intervienen muchas cuestiones, por eso es importante conocer. En este entramado complejo se encarna o cobra vida el proyecto fundacional, ¿sí? Este proyecto fundacional moldea, ¿sí?, a todos los actores de la institución, ¿sí? Y esto a su vez constituye lo que sería el imaginario institucional. La cultura institucional entonces la podemos definir como aquella cualidad relativamente estable que resulta de las políticas que afectan a esa institución y de las características de los miembros de un establecimiento. Es el modo en que ambas son percibidas por estos últimos, dando un marco de referencia para la comprensión de las situaciones cotidianas, orientando e influenciando las decisiones y actividades de todos aquellos que actúan en ella. Metafóricamente podemos decir que la cultura institucional es el escenario, es la obra que se representa, es el telón, es el fondo de todas las actividades de una institución. En ella se desarrollan todas las actividades. Noción de cultura institucional. Admite diferentes representaciones, dado que resulta de las mil y unas maneras y prácticas por las que los actores institucionales se reapropian y resignifican el espacio organizacional. Mencionaremos algunos de sus elementos. Por ejemplo, los usos y costumbres, los sistemas de socialización, el ingreso, ascenso y promoción, criterios y normas de sanción, sistemas de seguimiento y control, ceremonias y ritos, modelos de vínculos, valores vigentes, prejuicios y criterios de valoración, dinámicas de las relaciones, grado de pertenencia de los miembros, identificación con la tarea, el grupo y la organización, mitos y leyendas, estilo de funcionamiento, concepciones acerca del cambio, criterios de agrupación, características del cerco institucional, vínculos interinstitucionales. Esto es muy importante porque cuando vemos cómo una institución se vincula con las demás instituciones del medio, ya sean escolares o no, podemos ver indirectamente cuáles son estas características de la institución. Criterios de trabajo predominante, pautas de autoorganización. El imaginario institucional, ¿cómo se define? Es el conjunto de imágenes y de representaciones, muchas veces inconscientes, que son producidas por cada sujeto y por cada grupo social. Se interponen entre el productor y los otros sujetos, tiñendo sus relaciones, sean estas interpersonales, sociales o vínculos con el conocimiento. Este imaginario matiza, tiñe, altera toda la relación que puede tener el sujeto con la institución, con los demás sujetos que conforman a la institución escolar y con el trabajo. Construyendo un tipo de cultura institucional ideal. Para construir un tipo ideal de cultura institucional escolar se retoman, los autores retoman algunas características de la realidad. Las autoras destacan las diferencias entre unos y otros y se desestiman las variaciones de cada tipo de práctica cotidiana. Por ello pueden aparecer casi como caricaturas de la realidad, ya que la misma presenta mayores variaciones que aquello que la tipología recorta. No obstante, su valor se encuentra en el hecho de que permite captar y comprender lo fundamental y propio de un conjunto de instituciones escolares, y tal vez pensar en estrategias más apropiadas de gestión. Cada una de las culturas que aquí describiremos pueden ser directamente vinculadas a modelos de gestión de las instituciones educativas. Estos
modelos de gestión no son rígidos, no son inmutables y no son fijos, y se adecúan en función de los cambios permanentes en el interior de las instituciones, en el contexto más próximos y en el orden social. Los autores definen tipos de culturas institucionales. Las características o las clasificaciones pueden ser que la institución escolar puede ser una cuestión de familia, o una cuestión de papeles o expedientes, o una cuestión de concertación. En el caso de la institución escolar como una cuestión de familia, ¿sí?, se compara con una escena familiar. En ella el currículum prescripto es ignorado, el modelo de gestión es casero y los contratos son lealtades invisibles, ¿sí?, o contratos imposibles. En el caso de una institución escolar, una cuestión de papeles o expediente, el rasgo hegemónico es la exageración de la racionalidad. El currículum prescripto se lo considera como un sistema duro, imposible de modificar. Al currículum hay que cumplirlo sí o sí, cueste lo que cueste. ¿Sí? El modelo de gestión es tecnocrático, es burocrático, es, digamos, verticalista. ¿Sí? Los contratos son formales o burocráticos. En el caso de una institución escolar, una cuestión de concertación, predomina la negociación. El currículum se concibe como un organizador institucional, ¿sí? No es tan rígido, pero sí nos organiza el trabajo. El modelo de gestión es profesional y los contratos son concertados, explícitos y sustantivos. ¿Cómo son los vínculos en el caso de una institución, una cuestión de familia? Son afectivos y los sentimientos desplazan a la tarea, ¿sí? Por lo tanto, acá muchas veces no existe el control, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo afectivo es lo que se prioriza, digamos. En el caso de una cuestión de papeles o expedientes, los vínculos son impersonales y los sentimientos son ignorados. En el caso de una institución, una cuestión de concertación, son contractuales, respetuosos, los sentimientos están puestos en la pasión por la tarea sustantiva. La dimensión sobrevaluada, en el caso de las instituciones que son una cuestión de familia, ninguna. La de papeles o expedientes, la administrativa, la organizacional y sus aspectos formales. En la de concertación, ninguna. ¿Cuál es la dimensión de evaluada? En el caso de las de familia, cuestión de familia, todas. En la de expedientes, una cuestión de papeles o expedientes, la comunitaria. Y en el caso de una cuestión de concertación, ninguna. Dimensión central, en el caso de una cuestión de familia, ninguna. Las instituciones de concertación o expediente, la dimensión central es la administrativa, y en la de concertación la pedagógico-didáctica. ¿Cuál es la tendencia riesgosa? Y en una cuestión de familia, de la dilución de la especificidad institucional. En una cuestión de papeles o expedientes, el aislamiento respecto de la comunidad y la sociedad, ¿sí? Se cierra en sí misma, ¿sí?, con tanta burocracia. Y en la de concertación, el asambleísmo, o sea que todo se consulta. Y para finalizar, ¿cuáles son las modalidades de conflictos? En una cuestión de familia, las interpersonales suelen no resolverse ni elaborarse. Una cuestión de papeles o expedientes son negados o eludidos, no se elaboran ni resuelven, se definen por posiciones de jerarquía. Y en la de concertación surgen por divergencias en las posiciones, se redefinen y disuelven o se resuelven por elaboración. La participación en las instituciones que se comparan con una familia se considera que no requiere especial atención,
siendo todos de la familia. Y en la de papeles o expedientes se la puede solicitar formalmente. Y en la de concertación la participación es deseada, es buscada, se especifica la modalidad y el área de incumbencia. Y la comunicación, en una cuestión de familia se desvalorizan los canales formales. En una cuestión de papeles o expediente, la preeminencia de los canales formales, verticales, descendentes, ascendentes, habitualmente escritas. Y en la de concertación se resignifican los canales formales útiles a la difusión, no se desconocen los informales. Vamos a tomarnos un minutito para aclarar que cuando las autoras clasifican a las instituciones como una cuestión de familia, no quiere decir que todos sean familiares, sino que se comportan o las características de una familia se traslada a una escuela, donde hay amiguismo, donde hay lo afectivo está puesto por sobre lo profesional. A esto hacen referencia las autoras. Muchas gracias.